Hola queridos amigos, muy feliz día para cada uno de ustedes, muy buen miércoles. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta ocasión nos invita la lectura de la Biblia a poder dedicar unos minutos antes de iniciar nuestro día en el libro de Jeremías, el capítulo 23. Específicamente es un capítulo destinado a los líderes del pueblo de Dios. Pero antes de estudiarlo, vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe y que Él nos dirija. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor nuestro, por regalarnos la hermosa y grata oportunidad de estar en este momento. Gracias, Señor, porque nos permites dedicar unos minutos para la lectura bíblica. Señor, todos tenemos en mayor o menor grado una responsabilidad, una influencia sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, y te pedimos que el mensaje de hoy lo podamos atender y aprender de él, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos que este programa, Reavivados por su palabra, como ustedes ven en la pantalla, van a observar que es un programa que tiene nuestra iglesia, que es el estudio sistemático, organizado, planificado, que abarca desde un congreso hasta otro congreso, ¿sí? Y es un programa que en una cantidad de tiempo leemos un capítulo cada día y dedicamos un resumen, como es en esta ocasión, para la lectura de la Biblia en este sentido. El capítulo de hoy es un capítulo que habla Jeremías dándole un mensaje tanto a los pastores, que serían tanto a nivel moral, o sea, espiritual, lo que tiene que ver entre lo bueno y lo malo, en lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, pero también tiene que ver con los líderes civiles, y a su vez es un mensaje que desde el versículo 9 habla acerca de los profetas, específicamente a los falsos profetas. Obviamente tiene 40 textos, no lo vamos a poder leer todo, es imposible, sería muy largo el videito, pero ustedes en su casa tengan un ratito para leerlo, no es que les lleva una hora, pero si quieren estudiarlo un poquito más en profundidad, ahí se les va a hacer un tanto más difícil poder, se les va a hacer un poquito más complicado hacer algo muy pequeño, ¿no? Si ustedes lo estudian un poco más, ahí van a poder aprovechar más el contenido. Los versículos del 1 al 8 dicen: «Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo en cambio voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ella pastores que las apacentarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna». Palabra del Señor. Llegarán los días, dice el Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, dice el versículo 6, Judá estará salvo e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, dice el versículo 7, llegarán los días, palabra del Señor, en que ya no se irá
por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Está hablando aquí que por la influencia indebida, incorrecta de los líderes, y me gustaría especificarme más o direccionarme más en la parte espiritual, queridos amigos, el cautiverio se concretó, o sea, se hizo de manera palpable, cierta, por la decadencia espiritual en el liderazgo de Judá. Y es interesante allí en los versículos 13 y 14, hablando ya específicamente de los profetas, Dios hace una comparación de lo que pasó en el reino del norte y lo que pasó en el reino del sur. Y Dios dice, miren, el reino del norte, bueno, vaya y pase, ellos hicieron algo indebido. Pero el sur tenía más información, tenía más responsabilidad, tenía más luz. Dios está hablándonos en los versículos 1 al 8 que gran parte de la caída en cautiverio del pueblo fue por la mala influencia de estos líderes. Y dice que estos líderes dispersaban las ovejas, las desunían, les daban información incorrecta. Dice, mi pastizal, dice Dios, o sea, le daban de comer otras cosas que las ovejas, estas ovejas no necesitaban, o era algo de un tipo de alimento que no saciaba, que no era sólido. Y en este sentido estamos hablando de la capacidad teológica que debe desarrollar un líder, la influencia, enseñanza, el rol de docente, de instructor. Debe capacitar a su iglesia. Estos líderes hacían que la gente del pueblo pasara hambre espiritual. No le daba argumentos sólidos, no le enseñaba a distinguir sobre Baal y sobre Jehová. Dice el texto, a mis ovejas las han expulsado, no se han ocupado de ellas, o sea, las han desatendido, las han echado, vienen a ustedes con necesidades y ustedes las alejan, las maltratan. Yo, dice en cambio, voy a ocuparme de ustedes, así como ustedes no se ocuparon de mi pueblo, les di la oportunidad que lideren mi pueblo y ustedes no se ocuparon, yo me voy a ocupar de ustedes. Yo mismo, dice, les prometo que el resto, o sea, el remanente, lo que quede después del cautiverio, yo les prometo que voy a mandarle líderes según mi corazón. Y ahí aparecen figuras como Zorobabel después del cautiverio, ¿no? También Esdras, Nehemías. Es interesante que el versículo 20 dice, la ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. Al término de estos días, o sea, después de la ira, después del cautiverio, dice, ustedes comprenderán esto claramente. Señor, entendimos que los líderes nuestros estaban enseñándonos cosas mentirosas. Y vamos a ver un poquito más en los versículos 9 en adelante. Dice en el versículo 4 que llegará el día en que no se despreciará, no se desechará, no se menospreciará a ninguna oveja. Había selección de ovejas según la lana que obtenía el pastor de cada oveja. Es decir, se aprovechaban económicamente, explotaban, empleaban un escrito está distorsionado para lograr una manipulación a su pueblo. ¡Qué tremendo! Y acá es un mensaje exclusivamente para los líderes. Dicen los versículos
5 y 6 habla acerca de la llegada de Jesús. Y habla de que, bueno, Jesús se presentó en Juan 10 como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Él es la puerta. Dice, el ladrón viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el compromiso de un pastor. Presentar a Jesús. Dar alimento a la oveja para que coma un buen pastizal. Dice, por eso, dice el versículo 7, vendrán días en los que ya no se dirá, ¡qué gran Dios! ¿Cómo los rescató de Egipto? Esa hazaña de Dios va a quedar en el olvido con el rescate comparado que va a ser en Babilonia. Dios los rescató y les dio una nueva oportunidad. Las 70 semanas de Daniel están destinadas, dice el profeta, para ti y para tu pueblo, le dice el ángel. Bueno, el profeta lo registró, ¿no? Es decir, Dios lo sacó con pompa, con toda la gloria, con toda la honra de Babilonia. Vayan, dijo Babilonia. Bueno, en sí los persas, ¿no? Los medios de los persas en el tiempo de Darío y de Ciro, cuando salieron. Medo-Persa le dijo, vayan y hagan sus planes, vayan a construir. Dios dice, miren, cuando comparen esta liberación que yo les voy a dar, la de Egipto no va a ser nada. No habrá comparación, no habrá una línea de equidad de una liberación a la otra. Luego habla acerca de los profetas. Y el profeta Jeremías, yo creo que está hablando el profeta Jeremías en el versículo 9. El profeta se sentía triste por la competencia que tenía, pero Dios no cuestiona de que haya profeta o que se llamen profetas, porque dice en el versículo 22, si hubieran asistido a mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus acciones. No, Dios no cuestionaba tanto de que se llamaran profetas. Dios cuestionaba el mensaje y la influencia que ejercían esos hombres que se levantaban en contra de Jeremías y el verdadero mensaje profético. Dice, estos hombres son adúlteros, dice el versículo 10. Dice, por eso, por su adulterio, el país está maldito, está muriendo. No hay lluvias, no hay pasto verde. Y dice, corren hacia la maldad. Todo el esfuerzo, toda la vigorosidad que tienen estos hombres, dice Jeremías, la emplean para la injusticia. Qué tremendo. Usar mis talentos, mis capacidades para la injusticia. Y hacían aberraciones en la propia casa de Dios. ¡Qué blasfemia! Dice el texto 11, el profeta y el sacerdote son inicuos, son impíos, tienen una vida inmoral. Y acá le caía el mensaje para quien ejerciera el liderazgo. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, palabra del Señor. Ya había pasado esto en otras ocasiones. Jeremías 7, 32. Ezequiel habló de esto, también el profeta Ezequiel habló de esto. Pero dice el versículo 12, su camino será un camino de tiniebla. Van a terminar mal. Estos líderes que hoy en día se levantan apóstoles, se levantan profetas, se levantan mensajeros de Dios. Eso es muy interesante, queridos amigos, porque la persona que se levanta en nombre de este título, de esta función, y causa perdición en el pueblo de Dios, no va a terminar bien. Y específicamente Jeremías habla acá acerca de la situación y además en el capítulo 25 va a presentar más esta idea de cómo van a terminar estos falsos pastores y estos profetas falsos.
Y en el versículo 13 y 14 era lo que decíamos hoy. Entre los profetas de Samaria yo he visto el desatiño, o sea, la falta de cumplimiento o el desorden. Dice, ellos profetizaban por Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Pero entre los profetas de Jerusalén he visto cosas horribles. Son adúlteros, viven en la mentira, tienden la mano a los malhechores y así nadie se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y los habitantes de la ciudad como Gomorra. O sea, Dios le está diciendo que sí es cierto, se han visto cosas malas en el norte, con Israel del norte, en Samaria. Pero lo más malo es que ellos profetizaban por Baal, eran mentirosos en la deidad de la cual decían dar el mensaje. Pero esta gente en Jerusalén practican el adulterio, hacen cosas a mis ojos abominables, viven en la mentira. A la gente que roba, que mata, que hace actividades malas, ellos le dicen, está todo bien, no hay problema, Dios te ama, Dios te va a cuidar, Dios está contigo. Dice, así nadie se convierte de su maldad. Son un mal testimonio, o sea, si uno quiere vivir una vida pecaminosa, es su decisión, pero no se llame usted profeta, pastor, porque daña el nombre de Dios. Dice en el capítulo, Dios le dice, estos hablan en mi nombre y yo no hablé por medio de ellos, son mentiras lo que están diciendo. Dice, de los profetas de Jerusalén ha salido la hipocresía, el ateísmo, versículo 15. Dice el versículo 16, no escuchen la palabra de estos profetas. No hacen más que ilusionarlos. Lo que dicen son visiones de su imaginación. Dios les dice al pueblo, estos hombres que se levantan como profetas, que hablan aparentemente en mi nombre, están mintiendo, les están creando a ustedes una ilusión falsa. Dice, ellos se atreven a decir a los que desprecian la palabra del Señor, ustedes tendrán paz. La gente que no vivía por un escrito está, estos profetas le palmeaban la espalda y le decían, sigue así, hermana, no pasa nada, usted tranquila. Tranquila que el Señor, pese a que usted no lo estudie, no lo conozca, no sepa su voluntad, con Dios está todo bien. Dice, y a los de corazón obstinado les dicen, no les sucederá nada malo. Aquellos que son tercos, que son testarudos en el andar maligno, le dicen, está todo bien, no va a pasarles nada malo. Dice, pero ¿quién de ellos asistió al consejo del Señor para ver y escuchar su palabra? Yo voy a traer ira, dice Dios, en los versículos 19 y 20. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, pero ellos profetizaron. Dice en el versículo 23, ¿acaso yo soy solo Dios de cerca, de lo que predicaban los verdaderos profetas? ¿Y no soy Dios de lejos? ¿Acaso no miro yo también las cosas desde lejos, dice Dios? Lo que predicaban los falsos profetas, no, Dios está muy lejos, tranquilos, Él no ve desde allá, no alcanza su vista, mira, yo también observo desde mi trono, dice Dios. Hay distancia, pero no se me escapa nada, porque a mis ojos, a mi vista, todo está desnudo. Dice en el versículo 25 que estos profetas fueron oídos por Dios, que predicaron en su nombre. Con los sueños que cuentan unos a otros, ellos piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre. Noten el propósito del profeta. Y el versículo 22 es muy bueno porque la función del profeta es llevar al pueblo a la obediencia. Versículo 31 dice, aquí estoy contra los profetas que sueltan su lengua para proferir oráculos. Aquí estoy contra los profetas que profetizan sueños engañosos, que los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y sus jactancias, siendo así que yo no los envié ni los mandé y que no sirven de nada para este pueblo. Palabra del Señor. Queridos amigos, Dios va a discutir luego en los últimos versículos acerca de los profetas que dicen,
Oh, carga del Señor, profecía, yo traigo un mensaje de parte del Señor. ¿Cuál es tu carga? Le dice Dios. Tu carga es tu existencia, tu palabra, tu mentira. Esa es tu carga. ¿Cómo es que dices, traigo carga del Señor? Si yo no te he puesto carga, no te he dado mensaje. Y hay una discusión muy interesante allí en los últimos versículos. Y dice, por eso el 39, yo los levantaré como una carga y los arrojaré lejos de mi presencia, a ustedes y a la ciudad que yo les he dado, tanto a ustedes como a sus padres. Yo les infligiré un oprobio perpetuo y una vergüenza eterna que no se olvidará jamás. Queridos amigos, la mentira no tiene un buen final. El líder tiene una responsabilidad no para la organización eclesiástica, sino para con Dios. Yo creo que ese es el gran error o la triste situación que a veces vemos. Líderes que se confían, que se dejan estar, que entran en una meseta de acostumbramiento, de tranquilidad, y empiezan a hacer cosas indebidas. Este es un mensaje duro para todos los líderes, para todos los responsables que tienen en la casa del Señor. Queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, que el Señor les bendiga a ustedes, que el Señor les cuide, les proteja. Y por favor compartan el video, denle like, denle un me gusta. Si no les gusta también, no hay problema, dejen sus comentarios. Y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.